Y la bancada de diputados de Renovación Nacional entregó hoy al gobierno una propuesta de 100 medidas para combatir la delincuencia, con la que buscan enfrentar encerronas, portonazos y otros hechos delictuales. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña a esta hora el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, diputado Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, primero que todo, ¿cómo reciben y cómo fue la conversación con la ministra del Interior cuando se entrega estas 100 medidas, las propuestas de la bancada con respecto al tema seguridad? A ver, Nicolás, primero nosotros nos acercamos a la ministra del Interior con estas medidas que creemos que son fundamentales para combatir la delincuencia y un pie de inicio para los acercamientos que son tan necesarios, sobre todo una materia que no debería distinguir el color político, Nicolás, y que tiene que ver con la seguridad de la familia y de las víctimas de delitos, sobre todo muy violentos que hemos visto en los últimos meses y que nos tiene con la delincuencia absolutamente desbordada y con una normalización lamentablemente de la muerte. Estamos hablando de más de 600 homicidios ya durante el año, Nicolás, y eso tiene absolutamente aterradas a las familias chilenas que no pueden salir tranquilamente a la calle sin ningún trámite, Nicolás. Entonces la conversación se da en un ánimo colaborativo, entendiendo que hay distintas visiones respecto a cómo abordar estos temas, Nicolás, pero queremos dejar estas guerrillas permanentes de crítica, y también hacer un aporte que es fundamental para efectos de poder lograr acuerdos. Lo que nosotros queremos es sentarnos a conversar, generar acuerdos en el corto y mediano plazo, Nicolás, respecto a agendas legislativas y también administrativas y operativas que dependen directamente del gobierno. Y queremos recalcarle al gobierno de que efectivamente esta es la prioridad número uno de los chilenos y que no se puede desviar o no puede perder la mirada en otros temas que, en definitiva, también son relevantes, pero la seguridad viene siendo la prioridad número uno donde uno vaya. Entonces queremos que se abandonen, Nicolás, ciertas miradas ideologizadas, ciertos simbolismos políticos y se den señales firmas. Ahora, diputado, para ir en defensa de las familias chilenas. Perfecto, pero usted habla de guerrilla de críticas por el tema de seguridad del gobierno, pero críticas que han venido muy fuerte desde su sector, desde los parlamentarios y parlamentarias. Ahora, le hago la pregunta, ¿se deja de lado esa crítica? La crítica siempre tiene que existir, tiene que ser una crítica constructiva y que finalmente tenga un fin. Yo estoy de acuerdo con eso. Pueden haber otras que finalmente no van al caso, no son por ese lado. Pero ahora, ¿se entregan estas propuestas considerando, por ejemplo, que hay un cambio en el Ministerio del Interior? Porque las críticas hacia la anterior ministra del Interior con respecto a la seguridad fueron fuertes y, de hecho, en algunos minutos se hablaba hasta de acusación constitucional. No es de Chile Vamos, pero desde la derecha. Sí, a ver, Nicolás, nosotros creemos que el cambio en el Ministerio del Interior por la ministra Carolina Toá es relevante, sobre todo desde el punto de vista de la mirada que hay en materia de seguridad, entendiendo que hay una sintonía y debe haber una sintonía con el subsecretario Monsalve, que nosotros creemos que ha liderado la cartera de buena manera, independientemente de ciertas discrepancias que podemos tener y visiones respecto a cómo abordar el tema de la seguridad en distinto orden. La crítica, como tú dices, sí tiene que estar siempre, porque vivimos un desborde de la delincuencia que por lo menos no tiene presente en el corto y mediano plazo, Nicolás, pero sí queremos sumarnos para que efectivamente la ministra del Interior tenga sobre la mesa propuestas que son relevantes para abordar y combatir la delincuencia y que dan señales firmes. Y en ese sentido le pedimos a la ministra que dé señales en ese sentido respecto a políticas públicas que vengan a fortalecer la seguridad y generen un clima de mayor seguridad a la población. Y para eso creemos primordial, Nicolás, que se aborde una agenda legislativa robusta en el Congreso, que creemos estamos carentes. Todavía tenemos proyectos de la legislación pasada que están en el Senado, pero la Cámara de Diputados la verdad es que hemos visto poco y nada. ¿Qué proyecto, diputado, ¿qué proyectos ahí son urgentes y los que me imagino se conversaron en su minuto con la ministra del Interior y Seguridad Pública, en los que están y los que deberían, a juicio de Renovación Nacional de la bancada, ser ingresados por el Ejecutivo? A ver, de los que están, Nicolás, para ser muy breve, el que combate el crimen organizado y el narcotráfico, que está en segundo trámite en el Senado, el delito de usurpación, que lamentablemente es muy recurrente y no tiene penas asociadas como corresponden. Se amplía el plazo de flagrancia precisamente para que las policías puedan cursar las detenciones correspondientes. Por otro lado, el Estatuto de Protección de las Policías, que creemos que es una señal política, pero también de confianza importante en nuestras policías para que puedan hacer uso legítimo de la fuerza y también tengan la protección necesaria cuando ellos
ponen por delante su vida para proteger la vida de todos nosotros y que es un proyecto que está estancado en el Senado y creemos que tiene que tener tramitación. Y por otro lado, Nicolás, impulsar la Defensoría de las Víctimas. Creemos que es fundamental que las víctimas tengan derecho a un abogado que los represente, no que los asesore, que los represente como las personas que cometen delitos tienen la Defensoría Penal Pública que está sentada a su lado el otro día. Eso va a generar, obviamente, una solución y disminuir la brecha de acceso a la justicia que tienen muchas personas que lamentablemente no pueden pagar un abogado y creemos que es esencial resguardar el derecho de las víctimas en estos casos. Por otro lado, también tenemos el tema de la inmigración ilegal, que está absolutamente desbordada, van más de 38.000 personas que ingresaron de manera irregular por la frontera. Sí. Facilitar las expulsiones administrativas es vital, se han realizado solamente 9 hasta ahora. Sancionar penalmente el ingreso clandestino también está dentro de las propuestas, Nicolás, porque hay muchos delitos que efectivamente son importados y que la violencia inusitada también tiene que ver con carteles de la droga que vienen afuera, el Tren de Aragua, el sicariato y otras figuras penales, Nicolás, que lamentablemente no se ha combatido de buena forma. Ahora, pero no toda la migración irregular. No, absolutamente no. Lo que pasa, Nicolás, que lo que en un comienzo decía el director de Migraciones es que van a esperar que cometan un delito para echarlo. Nosotros decimos, el migrante irregular que cruza por paso no habilitado, la sanción es la expulsión. No podemos esperar que cometan un delito para efectos de poder expulsarlo después, porque ya es demasiado tarde. Recordemos que el líder del Tren de Aragua ingresa por paso no habilitado. Entonces, no podemos esperar aquello, tenemos que ser capaces de perseguir efectivamente y nosotros creemos que hay una carencia importante. Va más de 38.000 ingresos irregulares, ni hablar lo que ocurre en el norte del país, donde la violencia está llegando a niveles donde los asesinatos son de pan de cada día. Nosotros creemos que hay una migración que viene a aportar a nuestro país y bienvenida sea, pero también hay gente que viene a delinquir directamente y que ingresa de manera irregular, Nicolás, y eso obviamente tiene que ser combatido con fuerza. Ahora, algo con respecto a la actual ley de control de armas, que de hecho se espera lo que sería la parte definitiva, digamos, del reglamento, pero en términos de potenciar esa normativa, de alguna manera de cambiar algún tipo de temas desde el gobierno. Me acuerdo de la cuenta pública, el presidente Boric hablaba de distintos elementos, distintas iniciativas, digamos, para lo que es el tema de seguridad. Ya hablaba, por ejemplo, de restringir completamente la posesión de armas de manera legal. ¿Eso es un tema también que está siendo evaluado por parte de la bancada? A ver, la ministra nos planteó que vienen modificaciones en la ley de control de armas, no sabemos cuáles. Nosotros sabemos que hay una modificación reciente, Nicolás, y que necesita la implementación de los reglamentos para ser más restrictivo y tener mayor fiscalización respecto a la adquisición de un arma, pero nosotros no estamos de acuerdo con la prohibición total. Creemos que primero hay que desarmar a las bandas criminales que precisamente las armas, en su mayoría de los casos, no las adquieren en la vía legal, sino que las adquieren por contrabando, armamento de guerra que ingresan por la frontera, o armas hechizas, armas de fogueo que son obviamente modificadas. Entonces creemos que la prioridad tiene que ser con desarmar a los criminales, el crimen organizado y el narcotráfico, pero mientras eso no ocurra, no puedes pretender que las familias honestas, pacíficas en su casa, no tengan el legítimo derecho de utilizar la legítima defensa cuando eso corresponda. Entendiendo ese punto, pero también otro tema que se ha hablado, más que eliminar, digamos, la posibilidad de tener un arma inscrita, que a eso nos estamos refiriendo, que todavía no hay un proyecto, ese fue el punto que se levantó, digamos, desde el propio presidente en la cuenta pública. Está quizás del otro lado, que es endurecer la fiscalización y hacer más concreta la fiscalización de las armas que están en manos de particulares de forma legal. ¿Eso también se evaluó en algún minuto? Sí, nosotros estamos absolutamente y también los requisitos para tener un arma, que a diferencia de otros países, está claro, son bastante más exigentes que los que se puede dar en otros países, pero de todas maneras es un tema que si se pierde un arma no se sabe dónde está, hay evidencia ahí por parte de Carabineros, también del Ministerio Público. Nicolás, nosotros estamos absolutamente disponibles para avanzar en ese camino. Como te digo, tenemos una ley recientemente aprobada que endurece precisamente la adquisición, los requisitos para adquirir, la fiscalización y el control de las armas, que necesitamos que entre en plena vigencia. No podemos evaluar la ley si todavía no entra en plena vigencia, porque nos dictan los reglamentos. Totalmente. Pero entendiendo aquello, Nicolás, estamos absolutamente abiertos para mejorar ciertos aspectos que quizás quedaron pendientes de esa ley y que este gobierno tiene la visión de poder mejorar. Pero de ahí a la prohibición total creemos que hay un salto muy grande. Diputado Longton, el secretario general del partido, el diputado Chalper, que también estuvo con usted y otros parlamentarios en La Moneda en esta reunión con la ministra del Interior, dio a entender de que en lo que va a ser el ingreso del proyecto de ley de presupuesto, en un par de días más, de hecho, al Congreso para su discusión y cierre, digamos, para noviembre, habrían
usted me corrige, novedades o habría un tema importante con respecto al ítem seguridad, entendiendo lo que serían la partida, por ejemplo, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública? ¿Hacia dónde apuntaría? ¿Son más recursos? ¿Hay una reasignación? ¿Se adelantó algo al respecto? Mira, nosotros le planteamos que es fundamental en la parte operativa tener mayor cantidad de recursos para la tecnología, para el desempeño, para la inteligencia también, obviamente, y todo para el desempeño operativo y de resguardo, obviamente, de la seguridad de nuestro país, que Carabineros y las policías en general siempre están al debe precisamente por el incremento de hechos delictuales de manera exponencial en el último tiempo. Pero también, y esto también tiene que ver más con el Ministerio de Justicia, lo que tiene que ver con la función del Ministerio Público. Hay una escasez importante de fiscales que llevan a cabo las causas que están en nuestro país. Estamos hablando, el otro día veía más de 1.700 causas por fiscales y eso encarece la labor investigativa y creemos que el Ministerio Público también tiene que fortalecerse para efectos de poder no solamente fortalecer la labor investigativa, sino que para efectos de lograr también condenas que hagan justicia, que algo que lamentablemente también estamos al debe. Ahora, ¿cómo se evalúa? Entiendo que fue una reunión muy constructiva, podríamos catalogarla de esa manera, pero en términos prácticos, en esto que estamos hablando. Ustedes presentan 100 medidas. Le hago la pregunta también, entendiendo que las buenas ideas, importa si son 100, 200, 300, pero 100 medidas es un número bastante importante y bastante holgado, digamos, para las iniciativas que podrían ser tomadas de manera administrativa, legislativa por el gobierno. Sí. A ver, Nicolás, hay muchas medidas de las cuales nosotros planteamos que el gobierno ha recogido y está recogiendo. Por ejemplo, la modernización de los vehículos de Carabineros, que muchos están en desuso precisamente por el desgaste, por el tiempo de uso, etcétera. Lo que tiene que ver con fortalecer el rol de las aduanas con el Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda, por las drogas y armas ilegales que ingresan por nuestra frontera, entre otras cosas. Hay muchos elementos que están siendo recogidos, por ejemplo, el tema que pasa con los vehículos y la patente provisoria de 5 días para efectos de poder eliminar aquello. Hay elementos recogidos, pero también entendemos que son muchas medidas, Nicolás, pero a nosotros nos basta que se prioricen aquellas medidas que son fundamentales en lo que está ocurriendo hoy día al país, muchas medidas que son de corto plazo, otros de mediano. Entendiendo aquello, Nicolás, nosotros le decimos al gobierno, mire, acá hay una propuesta, ustedes recojan lo que estiman conveniente, pero denle prioridad a aquello que es vital para el país y nosotros no tenemos ningún problema. En cualquier medida que fortalezca la seguridad y proteja a las familias chilenas, vamos a estar disponibles, vamos a dar nuestro voto a favor, pero queremos que esto obviamente se genere un diálogo previo para efectos de poder sacar estas iniciativas lo antes posible y dejar, ¿por qué no decirlo, Nicolás?, a aquellos que creen que la seguridad constantemente es represión de lado y construir acuerdos entre aquellos que moderadamente y creemos que la seguridad no tiene color político y tenemos que poner siempre por delante a las víctimas antes que obviamente los victimarios. ¿Reforma a Carabineros, reforma a las policías en este caso se abordó también, diputado? No se abordó, se tocó tangencialmente de que hay una mesa de trabajo que se retomó para efectos de avanzar en una reforma de las policías. Nosotros le hicimos ver la importancia del Estatuto de la Protección de las Policías, como te decía. Yo creo que son dos reformas que pueden avanzar conjuntamente. Hay una reforma en seguridad que tiene que ver con reforma a Carabineros, Nicolás, pero también creemos que paralelamente el Estatuto de Protección de las Policías puede ser una señal muy clara para el país de que efectivamente estamos resguardando la vida de nuestras policías y que le estamos dando las facultades necesarias para que utilicen el uso legítimo de la fuerza para protegernos a todos. Ahora, esto en seguridad, por supuesto, los temas que están a nivel nacional. Me imagino que también se trató en algún minuto la situación de la macrozona sur, estados de excepción. También desde Chile Vamos han sido críticos del manejo que ha tenido el gobierno con respecto a la situación de la macrozona sur en términos de finalmente cambiar su visión, aceptar y impulsar lo que son los estados de excepción, pero por sobre todo ustedes han criticado que se mantiene de una manera acotada, algo que discrepa completamente el Ministerio del Interior, específicamente el subsecretario Monsalve. ¿Hubo conversación al respecto? ¿Hubo señales también por parte de la ministra Toá? Mira, de eso se conversó principalmente por parte de los parlamentarios que le hicieron, sobre todo en la macrozona sur. Sí, claro. Estaba con nosotros Juan Carlos Beltrán, la diputada Francesca Muñoz, el diputado Mellado. Le hicieron ver la preocupación precisamente por la parte operativa, es decir, la llegada a tiempo de las Fuerzas Armadas para ciertas situaciones donde está en riesgo la vida de las personas. Lo que pasó, por ejemplo, a la familia Grolmus y otras situaciones donde las Fuerzas Armadas no han podido acceder, principalmente porque el decreto se circunscribe a la ruta
vías y a los caminos. Y nosotros creemos que eso es absolutamente insuficiente porque eso tiene claramente un sesgo y un complejo ideológico, Nicolás. Y nosotros creemos que las Fuerzas Armadas no se pueden desaprovechar de esa manera y tienen que abarcar todo el territorio, escuelas, iglesias, centros de salud, centros urbanos. ¿Por qué vamos a distinguir entre un elemento u otro para ir a protegerlo? Nosotros creemos que eso es de sentido común, Nicolás, y que claramente no se está accediendo a ello para darle el gusto a los sectores más radicalizados, en este caso al Partido Comunista y aparte a Prodignidad. Ahora, se abordó en este mismo punto lo que son los estados de excepción, de mantener los estados de excepción. Muchos dicen que esto finalmente termina, o podría, lo pongo en condicional, eternizándose, pero no solucionando los problemas de fondo que finalmente llevan a que sigamos con estos estados excepcionales. Finalmente son excepcionales, pero muchos temen que podrían, no creo que sea el caso, pero sí que se vuelvan permanentes, digamos, en términos de prórroga cada 15 días. Sí, claro. No, a ver, lo ideal es que estas situaciones de violencia inusitada no ocurran. Claro. Pero mientras sigan ocurriendo, Nicolás, no hay otra medida paliativa para efectos de poder combatirla de mejor manera que los estados de excepción y el resguardo por parte de las Fuerzas Armadas. Obviamente que estamos de acuerdo que esto tiene que caminar de la mano con un programa que tiene que encabezar y está encabezando el Ministerio de Desarrollo Social para precisamente dar y otorgar paz a la zona y de esta manera poder compatibilizar obviamente que las peticiones históricas que tiene el pueblo mapuche, pero también obviamente paralelamente sin ceder ante grupos extremos y radicalizados que utilizan la violencia para sus fines políticos. Entonces en ese sentido nosotros también estamos en una lucha constante para que, por ejemplo, no se otorguen beneficios penitenciarios previos a atentados contra la vida de las personas, incendiarios, etcétera, porque precisamente esas son señales de que el Estado está cediendo ante las amenazas y está normalizando esto para aquellos grupos radicalizados y que en definitiva dan una pésima señal al país, Nicolás, entendiendo de que van a fomentar que esto siga ocurriendo porque se convirtió en una herramienta válida donde el Estado, demostrando debilidad al respecto, sigue cediendo ante este hecho de violencia. Sí. Diputado Lonton, en los minutos que nos quedan, déjeme referirme y preguntarle también sobre lo que va a ser la conversación del día jueves. Se retoman las conversaciones por el itinerario constitucional. Ya la semana pasada Chile Vamos, a través de una nueva declaración, fija 10 principios y plantea la posibilidad de que un grupo de expertos plantee justamente esos principios como ex ante de lo que podría ser un mecanismo como por ejemplo la Convención Constitucional. Eso es parte también de los diálogos y la negociación con las distintas bancadas, los partidos de representación parlamentaria. ¿Cuál es su expectativa? ¿Ha notado avances o más bien de alguna manera esto es un tema que todavía no está, no quiero decir zanjado, pero sí avanzado en términos de llegar a un acuerdo y seguir al siguiente paso? A ver, Nicolás, yo veo avance cuando veo, por ejemplo, la declaración de Amarillos, cuando veo a diputados como el presidente de la Cámara de Diputados, Amarillo Raúl no está Soto. en la mesa. Yo sé, no está en las conversaciones, lo sé, pero te dar otro ejemplo. Como por ejemplo el diputado, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, y otros personeros del oficialismo que se han demostrado proclive a avanzar en ciertos bordes. Yo creo que esos son parte de los acuerdos, principios que primeramente tienen que acordar las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso para que después un grupo de expertos pueda hacer la bajada correspondiente y lo delineen en una futura, por qué no decirlo también, reforma constitucional que establezca cierta certeza y certidumbre que la gente quiere para efectos de que no se repitan ciertos excesos refundacionales, creo yo, Nicolás, y muchos de nosotros, y dar ciertas seguridades de que efectivamente se van a resguardar ciertas instituciones. Pero la pregunta es si se puede adelantar en los contenidos, que finalmente, si se optara, insisto, aquí hay un diálogo y tiene que llegarse a un acuerdo en el Congreso con respecto al paso siguiente, si se optara por un mecanismo como, por ejemplo, una convención constitucional o como se llame, grupo de personas elegidas democráticamente que discuten, redactan lo que es una propuesta de nueva constitución, con reglas de elección distintas, lo que se ha hablado evidentemente para hacer la diferencia con el proceso anterior, que finalmente termina con un rechazo en el plebiscito. Pero se pueden adelantar lo que son contenidos, lo que son principios, que finalmente son propuestas que de alguna manera excluyen otros elementos que podrían ser parte de esa conversación de los eventuales representantes a nivel de esta convención, o como se llame, insisto. A ver, yo creo, Nicolás, que en la medida que no se ahonde en el detalle y se establezcan como principios, como fue también a propósito del primer acuerdo del 15 de noviembre, donde se establecieron, por ejemplo, las sentencias judiciales, el Estado, se establecieron también las sentencias, los tratados internacionales, perdón, el carácter representativo de la democracia. Detalle, por ejemplo, en el tema de la propiedad privada, está bien, pero con respecto a los fondos previsionales, que es un tema que se puede conversar, pero eso viene al detalle de lo que podría ser una eventual discusión.
Son conversables, Nicolás, son conversables esos principios y otros, porque entendiendo que la parte negociadora, la parte que está enfrente, también tienen lo suyo. Sí. Yo creo que tenemos que llegar a acuerdos. Si tú me preguntas a mí, yo creo que los principios tienen que ser generales, marcar el camino, pero no circunscribir el debate respecto al contenido que va a plasmarse en esa nueva Constitución, pero sí establecer ciertos elementos de resguardo, Nicolás, para evitar excesos. Y entendiendo después que va a haber una participación de expertos con un órgano electo, me parece que va a dar cierta tranquilidad también a la ciudadanía que votó mayoritariamente por la opción rechazo el 4 de septiembre. Diputado Andrés Longton, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, chao. Chao. Hacemos una pausa y regresamos con más de Noticias 24.